Entrevista especial MBS Noticias con el licenciado Netzai Sandoval, redactor del juicio internacional a Calderón con Carmen Aristegui, video recopilado por Black Side, una santuarista independiente y miembro del Santuario y el Santo. Parte 1 de 2. Desde muy temprano de este comunicado de la Presidencia de México, en donde amaga a quienes llama calumniadores que han hecho un conjunto de declaraciones y de presentación en el caso de la Corte Penal Internacional, pues de un recurso legal en materia de justicia internacional sobre lo que pasa en México. Déjeme ir por partes. El viernes pasado tuvimos oportunidad de conversar con Netzai Sandoval. Él es el abogado que ha redactado precisamente este recurso, esta presentación que se hizo en la Corte Penal Internacional. Con él hablamos, con él dimos cuenta de esto que están planteando cerca de 23,000 personas que han firmado este documento, y que es un documento que va acompañado de firmas como las del propio Netzai Sandoval, que es el abogado redactor de la denuncia ante la Corte Penal y experto en Derecho Penal Internacional, firmas como las de John Ackerman, Miguel Vadillo, Rafael Barajas el Fisgón, Virgilio Caballero, Edgar Cortés, Claudia Cruz, Rocío Culebro, Manuel Fuentes, Patricia Galeana, José Francisco Gallardo, Olga Harmony, Antonio Helguera, Julio Hernández López, José Hernández, Epigmen Ibarra, David Manrique, Jesús Robles San Juana Martínez, David Martínez Amador, José Rosario Marroquín, Pedro Miguel, colega de la jornada, Loreta Ortiz, Víctor Quintana, Octavio Rodríguez Araujo, Irma Heréndira Sandoval, Julio Scherer Ibarra, Lauro Sol, Tiairé Escanda, que a título personal escribe esto también, firma esto, Lorenzo Viñal, William Weaver, y bueno, pues decíamos 23,000 firmas más que acompañan esto que se presentó en la Corte Penal Internacional. Hay una respuesta muy fuerte de la Presidencia de la República a la que daré lectura en este momento, un momento más, pero déjeme recuperar lo que Netzai Sandoval nos explicó al momento de presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya este documento. El viernes pasado. De presentar una comunicación de información dirigida a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, donde le estamos señalando la comisión de actos imputables, por un lado, al ejército mexicano, como violaciones sexuales, incluso no solamente contra mujeres, sino también contra niñas, homicidios en contra de civiles, tanto en retenes militares como en cuarteles militares, desapariciones forzadas por parte del ejército. Estamos señalando, tortura como un mecanismo para lograr autoinculpaciones, un mecanismo sistemático, y ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército mexicano, con una política de encubrimiento por parte del gobierno federal mexicano. Aquí hay una cuestión clave de esta petición, porque el Estatuto de Roma, de acuerdo con el artículo 28, prevé la responsabilidad de los superiores, no solamente en cuanto a órdenes que de por sí sean violatorias del derecho internacional, sino también, los responsables de los cuerpos militares tienen la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y también tienen la obligación de sancionar a quienes los cometen. Entonces, esto explica por qué Felipe Calderón y sus mandos podrían ser encontrados penalmente responsables de la violencia cometida por el ejército mexicano. Estamos planteando también actos imputables al narcotráfico en México, ataques a hospitales, ataques a centros de rehabilitación, amputaciones, homicidios en contra de civiles, reclutamiento de niños menores de 15 años, homicidios en contra de migrantes. Por cierto, ahí hay una parte de colaboración muy preocupante, porque el Instituto Nacional de Migración ha participado en el secuestro y venta de migrantes mexicanos a algunos cárteles. Esto, por cierto, lo estamos documentando con información de, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es un órgano dependiente del Poder Judicial de la Federación, y ellos están señalando cómo ha participado el Instituto Nacional de Migración en esta esclavización, en estos crímenes en contra de la humanidad, y evidentemente señalamos como más altos responsables a el presidente de la República y los generales que están encabezando esta guerra.
Se le entregó a la oficina del fiscal, especialmente. Por razones de seguridad, el personal de la oficina del fiscal nos pide no revelar los nombres. Son personal que está involucrado en investigaciones de las más graves en el mundo. Entonces, se nos prácticamente prohíbe divulgar los nombres de quienes reciben esta documentación, pero es la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional quien recibe esto. Ya, digamos, hay abierto un expediente, un registro de la situación en México. Con esta documentación que estamos presentando, son más de 700 hojas que documentan por lo menos 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario a cargo del gobierno federal mexicano. Bueno, este es un fragmento de lo que conversamos ayer, el viernes con Etsaí Sandoval, este abogado que redactó este recurso presentado en la Corte Penal Internacional en La Haya y que ha sido firmado, como decíamos, por más de 20,000 personas. El gobierno de la República reaccionó ayer domingo, emitió un comunicado fuerte donde pues amaga con proceder legalmente en contra de quienes realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales cosas que califica como calumnias. Leo el comunicado de la Presidencia de la República y le anuncio que está en la línea telefónica desde Madrid con nuestro compañero Manuel de Santiago, el propio Etsaí Sandoval, el abogado con quien queremos hablar en unos minutos más para escuchar qué dice al respecto de este comunicado de la Presidencia, del cual doy lectura para que usted lo conozca ampliamente. La Presidencia dice lo siguiente: el Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional. México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes, tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas. Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley. En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas. En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, dice el gobierno mexicano no solo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes. Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes federales del orden público ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son de ningún modo sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos y el Gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber. Es absurdo, dice el Gobierno de la República, siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, dice el gobierno, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomos y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. La estrategia del gobierno federal tiene 3 componentes básicos, dice
el gobierno y la presidencia. 1. Enfrentar y someter a los criminales. 2. Reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos. Y 3. Reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención. En particular, las recientes reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, penal y de amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los derechos humanos. Estas reformas demuestran además que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar sustancialmente a los órganos encargados de la seguridad y la procuración y administración de justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de instituciones como la Policía Federal o la PGR, la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policíacos, ministeriales y judiciales. Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro, que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país. Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos y la implementación del programa Escuela Segura. Es decir, el gobierno federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones. Y entro en la lectura del párrafo final de este comunicado de ayer domingo de la Presidencia. Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. Hasta aquí lo que dice la Presidencia, anunciando que explora las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. La alusión obvia, la alusión evidente es a quienes han promovido este recurso, a quienes han presentado ante la Corte Penal Internacional este amplio documento donde plantean en esta petición enjuiciar a Felipe Calderón, a miembros también del crimen organizado, y en el caso de Calderón no implica enjuiciarlo por su errada estrategia antinarcóticos, como dice parte del texto, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Esos juicios, dicen, pueden y deben ser realizados todavía en nuestro país. Lo que solicitaron al fiscal de la Corte Penal es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques de la población civil a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración. El jefe del Ejecutivo, dicen los que firman este documento presentado en la Corte de La Haya, el jefe del Ejecutivo, sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga, son responsables de estos crímenes, aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan. Son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello, la brutal violencia que azota nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana. Este es un fragmento que leo precisamente de lo que han dado a conocer quienes han promovido este recurso ante el fiscal Luis Moreno Ocampo, fiscal de Corte Penal Internacional, en esta solicitud ya formal para que inicie una investigación sobre la situación en México con un fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Calumniadores.
le llama el gobierno de la República. Después de la pausa, Manuel de Santiago desde Madrid con Netzaí Sandoval, el abogado redactor de este recurso ante la Justicia Internacional.